por mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, Se escucha mucho la palabra evangelio. La palabra evangelio se conforma de dos palabras. Una es evan, que significa bueno, y angelio, que significa aquel que da un mensaje o noticia. Por lo tanto, evangelio es la buena noticia. En primera carta de Corintios, capítulo 15, del 1 al 3, se hace mención de lo que es la buena noticia, una noticia buena, no antigua, buena, a través de las generaciones desde hace ya casi 1990 años. Dice ahí, primera carta de Corintios 15, en el versículo 1 al 3, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, ahí está la buena nueva, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que este evangelio no es algo solamente que se oye, se recibe, es algo en el cual se persevera, se vive, algo que se mantiene, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, condicional, si retenemos esta palabra, sois salvos, dice. O sea, si no retenemos la palabra, no somos salvos. Por lo tanto, la salvación se puede perder. Pero si la retenemos, somos salvos si no creísteis en vano, porque no creímos en vano. Hermoso ver a nuestro hermano dirigir esta oración. Me imagino que tiene muchos años de haber escuchado la buena nueva, y aún el cuerpo se va decayendo, está permaneciendo en esta buena nueva. Ejemplo para nosotros. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la buena nueva, esto es el evangelio. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, y que fue sepultado. Número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el evangelio es ello, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. En Romanos capítulo 6, del 1 al 6, se explica cómo se puede obedecer a esta buena noticia. Romanos capítulo 6, del 1 al 6, habla de cómo se puede obedecer a esta noticia, a esta buena nueva. El versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ayer hablábamos de la doctrina de bautismos, el bautismo del Antiguo Testamento, número 1, el bautismo ritual de los judíos, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu, el bautismo que enseñó Jesús, y el bautismo en fuego, 6. Pero esta idea del bautismo en muerte indica que parte del bautismo de Jesús es morir. Es parte de la buena nueva. Dice: hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que el evangelio indica que Jesús murió y que nosotros, por lo tanto, debemos también de morir. ¿Pero morir a qué? A fin de que como Cristo
resucitó de los muertos en la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que nosotros tenemos que cambiar, veíamos en la clase de hace rato. Porque esto erais algunos éramos ladrones y borrachos, algunos éramos avaros, adúlteros, idólatras antes. Pero cuando recibimos el Evangelio, hemos muerto a aquello que nos alejaba de Dios. Dice la Escritura ahí, en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, ahí está la muerte, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más que al pecado. Es el bautismo, la obediencia al Evangelio. Es morir al viejo hombre, es ser sepultados en agua y es resucitar a una vida nueva. Pero el bautismo no solamente es aquello que recibimos, el Evangelio no solamente data a el tiempo en que lo hicimos, en el caso mío, el 9 de marzo de 1997, dejar al viejo hombre en las aguas, arrepentirme, pero es uno del cual nacemos a vida nueva y todavía perseveramos en ese Evangelio. El Evangelio no solamente es el día que morimos en las aguas. El Evangelio se predica todos los días de nuestra vida una vez que hayamos salido de las aguas. Y una de las cosas que estaban pasando en la iglesia primitiva, lo cual leyó nuestro hermano en Gálatas capítulo 1, versículo 6, es que existían evangelios distintos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que al parecer muchos se habían alejado de ello. ¿De qué? Para seguir un evangelio diferente. O sea que también solamente hay un evangelio, hermanos. Si hay un Dios, si hay un mediador, si hay un camino, si hay un bautismo, si hay un pueblo, también solamente hay un evangelio. Es la unicidad total de Dios. No puede haber varios caminos, hay solamente uno. No puede haber varios evangelios, solamente uno. Y Pablo mira que en la iglesia de la región de Galacia, en Anatolia, en Asia Menor, dice que algunos ya habían seguido un evangelio diferente. Y Pablo aclara, no que haya otro, así como solamente hay un Dios y un mediador. No hay otro Dios, no hay otro mediador. Así también solamente hay un evangelio, hay unicidad. Es una alineación, es una perfecta unicidad en todo, en el mensaje, en el Señor y en el cielo mismo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, fíjate ahí, ¿pervierten qué? El evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo la van a pervertir? Lo veremos en unos momentos. Dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y Pablo decíamos ayer, se ve como una amenaza, porque nosotros podríamos llegar a ser una amenaza. Puede ser que el primer año que teníamos el primer amor y creímos, éramos firmes en cuanto a la palabra, y que después la vida nos va golpeando. Que los talones de Aquiles que tenemos, nuestros propios hijos, nos golpean y empecemos a cambiar el mensaje del evangelio. Y dice ahí la escritura, dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Si el evangelio es un proceso en que el niño crece en comunión con Dios, porque Génesis 8:21 dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Por lo tanto, Jesús dijo, dejar los niños venir a mí, porque de los tales es el reino ¿qué? De los cielos. Entendemos que cualquiera pues que tratase de aplicar el evangelio a un niño está ya predicando otro evangelio, un evangelio distinto a ello. Sabemos que estamos todos en vida en un momento de nuestra existencia y que el pecado llega a nuestra vida en nuestra juventud.
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Es muerte. Y el pecado mata antes del evangelio y también mata después del evangelio. Tiene el mismo poder. El pecado hace referencia a ir en contra de lo que Dios ha establecido o lo que Dios ha dicho. Y una vez que nosotros pecamos, entramos a un estado, al estado de muerte y al estado de condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino a ellos y amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz, dice la Escritura. Y cuando todos hemos muerto al pecado, hemos muerto en pecado, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, porque estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, dice la Escritura. Entonces se nos acerca lo que se entiende como el evangelio, la buena nueva. Esto es, que aunque estamos muertos y aunque estamos condenados, el evangelio es la buena nueva, la cual si lo recibimos y perseveramos en él, somos salvos, decíamos. Y decía Pablo. Y el evangelio tiene incluido algo que veíamos la primera clase, que es agua. Y Pedro lo explica de mejor manera. Dice Pedro claramente, para aquellos que han cambiado el único evangelio, que dicen que no es necesario el bautismo, que es un simple ritual antiguo, dice Pedro, no. Es que así como el agua salvó a Noé, dice, el bautismo ahora nos salva. Y si le quitas nada más la S, dice no salva, pero dice nos salva. O sea que el agua es necesaria para la salvación, según el evangelio, porque en el agua somos sepultados juntamente con Cristo. En el bautismo que ordenó el Señor, ¿qué? Jesús. Que en todo el libro de los Hechos ves que aquellos que recibieron el evangelio fueron bautizados, aunque ya hay otros evangelios que dicen que se habla del bautismo del Espíritu Santo y niegan que el bautismo en agua sea necesario. Ese es otro evangelio. Una vez platicaba con una persona y decía, no, es que el agua no es necesario, ahí no está hablando de agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y le digo, ¿te acuerdas de aquel hombre que iba en una carreta, un eunuco que venía de Jerusalén porque había ido a orar? Este prosélito que venía y que era tan rico porque guardaba los tesoros y venía leyendo un rollo, el rollo del libro de Isaías. Dice, no, sí me acuerdo. ¿Y te acuerdas que llegó aquel siervo de Dios y le empezó a enseñar y a mostrar? Y dice él, ¿cómo voy a saber de esto si no hay alguien que me lo explique? No sé el camino, ¿cómo sabré? Y empezó a explicarle a aquel hombre, a aquel siervo de Dios. Y él dice que van en el carro. Y dice que llegan a agua. Si el agua no es necesaria, ¿por qué este hombre aplica el agua con el mensaje de salvación? ¿Sabes cuántos grupos religiosos han negado, hermanos, ya el bautismo en agua? Y dicen, no es necesario, esto también es otro evangelio. Y en palabras de Pablo diría, si alguien les predica otro evangelio, aun si somos nosotros, seamos malditos, seamos anatema, dice. Fíjate cómo el agua es necesaria. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. Fíjate cómo lo relacionó este hombre, porque el único evangelio es la muerte y la sepultura en agua, pero también la sangre, porque la sangre es necesaria. Nosotros no decimos que el agua solamente, sino la sangre. Y decimos también que detrás de la sangre tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Ese es el único evangelio que hay. Sin embargo, el día de hoy hay muchos evangelios que dicen, tú puedes seguir siendo lo que eras. No tienes que cambiar. Y el arrepentimiento claramente es un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de destino y un cambio de camino. Y el día de hoy ya se enseña, no importa, ven tal y como eres y después esperamos, y si no cambias no hay problema, la gracia del Señor te cubre. Este no es el evangelio que recibieron los apóstoles, no es el evangelio que hemos recibido nosotros. Claramente se explica que tiene que haber un arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista hablaba, decía, tiene que haber frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, y ligaba lo que se hacía y la conversión con lo que seguía. Y aún Pablo lo dijo,
cuando explica en Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque si yo mismo vuelvo a reedificar lo que he destruido, transgresor me hago. Y Pedro lo explica, despojaos del viejo hombre, que el bautismo y que el evangelio incluye negarse este pasado, este viejo hombre, es morir también a ello, y que lo único que nos limpia es la sangre de Jesucristo, pero se requiere también el agua. Y que en este proceso sucede algo increíble. Hay redención, hay justificación y hay purificación. Hay algunos grupos de religión que dicen, no, para llegar a este momento de la obediencia al evangelio tienes que incluir varias horas de trabajo. Y una vez que incluyes estas horas, ya puedes entonces hacerlo. Tristemente en la iglesia al día de hoy sucede eso a veces y dicen, ¿quieres obedecer al evangelio? Espérate hasta tal día, espérate hasta tal campaña. Esto no es el único evangelio, hermanos, que escuchamos. Porque aún Pedro, cuando entra a la casa de Cornelio y ve cómo ellos reciben, dice que impide que sean bautizados. Pedro no dijo, vamos a juntarnos a todos y lo hacemos, hermanos. Esto es otro evangelio. Por eso la seriedad de que cuando alguien quiera, bien puede. ¿Qué impide? ¿Quién soy yo para impedir que sean estos bautizados? ¿Qué pasa cuando los 3,000 escucharon? Dice que todos fueron bautizados. No fue como que dijeron, no, vamos a esperarnos a ver si llegamos, necesitamos más ayuda. Fueron todos bautizados. ¿Por qué, hermanos? Porque esta obediencia hace que una persona sea redimida, que sea justificada y sobre todo que sea purificada. Ese es el único evangelio que se predicó en el primer siglo y que hoy en día, hermanos, todavía se predica, aunque sea muy sencillo para la gente. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Es un mensaje sencillo, pero es poderoso. Tiene poder, dice, para salvar al judío primeramente, pero también a quién, hermanos, al griego. Es algo increíble, hermanos, pero es el único evangelio. Y este evangelio del cual se está hablando está relacionado totalmente con el bautismo y luego con regresar a la vida, porque hemos pasado de muerte, ¿qué? De muerte a vida, dice la Escritura. Es un proceso, solamente un evangelio, totalmente, hermanos, totalmente. No solamente tiene uno que morir a la vieja persona que era, al que era antes, sino que sobre todo tiene que resucitar a una vida nueva. A una vida nueva. Si alguien viene a Cristo está bien, pero tienes que cambiar. No le podemos mentir, hermanos. Tenemos que ser claros. El evangelio pide un cambio, una conversión, un despojo al viejo hombre, a crucificar su viejo hombre en la cruz, tal como Cristo dio su cuerpo por nosotros. Y si el evangelio que escuchas no obedece o no aplica a eso, hermanos, es otro evangelio, hermanos, y créelo, el día de hoy hay sin fin de evangelios, tales como había en aquel tiempo, y Pablo estaba conmocionado y dice, aun si alguno oye otro evangelio, a veces nosotros, hermanos, cualquier evangelio, hermanos, lo aceptamos. ¿Y sabes por qué lo aceptamos? Porque en esta sociedad, hermanos, esta es una sociedad que dice, no digas nada, no juzgues a nadie, no importa lo que diga la Biblia, quédate callado para no tener problemas. Y cuando te sientas a la mesa con familiares que tienen otra fe, otra doctrina, ¿por qué no hablamos? Porque tenemos miedo. ¿Sabes qué dijo Pablo, hermanos? Sus primos y sus tíos lo sacaban de la sinagoga y casi lo dejaron muerto fuera de la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque simplemente era un hombre que hablaba verdad. ¿Sabes qué pasó con Esteban? Está entre sus familiares y dice, óiganme bien, óiganme todos. Y les predicó todo de tal manera que lo mataron con piedras. Cuando tú ves la iglesia primitiva, era una iglesia que vivía por el único evangelio y que moría por el único evangelio. ¿Sabes qué dice Pablo? Dice, porque cada día muero yo. ¿Sabes cómo le fue a Pablo? Cada vez que predicaba entre sus tíos, entre sus primos,
lo azotaban. Lo azotaban, hermanos. Y este temor que sentían los miembros de la iglesia en el primer siglo los llevó a alterar el evangelio. En Galacia, los judíos decían, ¿no sabes qué? Como que este mensaje no es una buena nueva, es una mala noticia porque nos está metiendo en problemas con todos los que conocemos. Y lo alteraron. Dijeron, ok, vamos a decirle al judío que no hay problema ser judío. Vamos a decirle al judío que sí nos tenemos que circuncidar. Y de esa manera estaban tranquilos todos. Si desde el momento en que recibiste el evangelio no has tenido ningún problema en tu vida, déjame decirte que no lo has predicado como lo predicaron los hombres de las Escrituras. Y déjame decirte que aún nosotros corremos el riesgo, porque aún Juan, cuando escribe el Apocalipsis, en palabras de Jesús, dice que aún los incrédulos y los cobardes, porque se requiere, hermanos, para poder predicarlo. Para decirle al tío, a una mamá y a papá, ¿sabes qué, mamá? Te amo mucho. Te amo mucho y sé que estás orgullosa y sé que esta es la religión popular y es la tradicional. Pero mamá, esto es lo que dijo Jesús. Este es el evangelio de Cristo. Solamente hay un evangelio. Y que aquella persona que no quiere cambiar, que no quiere dejar el viejo hombre, que quiere seguir siendo igual, aún así le puedes decir, ¿sabes qué? No, es que no se trata solamente de mojarse en el agua, se trata de arrepentirse también, porque es parte del evangelio. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Y cuántas personas no se han remojado solamente, hermanos, y siguen viviendo la misma vida pensando que están bien? Porque el evangelio, el único evangelio, reclamaba también un arrepentimiento total. Entre los judíos era, ¿tú crees que te vas a salvar por las obras de la ley? Dice Pablo. No se puede, dice. Maldito el que no guarda todas las obras de la ley. Porque el evangelio ha roto aún la ley. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Y el único evangelio reclamaba una resurrección. Es difícil ser cristiano totalmente, hermanos. Cuando uno ha obedecido el evangelio y uno ha cambiado, no solamente tiene problemas con aquellos que uno conoce, si realmente obedeciste, has resucitado, porque el evangelio reclama resurrección. Fue la muerte, sepultura y resurrección. Esto es, yo morí al viejo hombre, fui sumergido en las aguas del bautismo por la sangre y el agua, y después salí y tú saliste para resucitar a una vida nueva. Se requiere un cambio en la vida. Pero no solamente para mí en aquel día de marzo de 1997, hermanos. Porque lo que leímos al principio dice, si recibisteis condicionalmente, si perseveráis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que vivir una vida nueva desde aquel día y todos los días tenemos que seguir viviendo esta vida nueva. Porque la fidelidad es parte del evangelio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿qué? De la vida. No se trata solamente de creer, hermanos, un día y después irse del camino. Está retirado, dicen algunos, ya se retiró. Y te voy a decir, como que todavía entró. No. Es clara la Biblia. Si perseveráis. ¿Y qué significa perseverar? Vivir una vida de resurrección. Una vida nueva. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, un cambio de vida. Pablo lo entiende tan bien que dice, esto era yo antes. Y lo que era antes, que era mucho, lo tomé como un pedazo de papel y lo di como ¿qué? Por basura, para ver si me hago de Cristo. Esto es el evangelio. Esto es el único evangelio, hermanos. Y el día de hoy, en las bancas de muchas religiones, hermanos, no se predica el cambio. La gente llega igual y la gente se va igual y la gente no practica la verdad y todavía piensan que así, porque una de las grandes mentiras del diablo es, piensa que estás bien sin cambiar y recordarás aquel día del juicio que estás mal.
Cuando Jesucristo habla de esta hermosa parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, luego habla acerca del juicio final y dice que separó a las cabritas de las ovejas y habla de esto y luego indica, pero los que estaban a la izquierda dice, apartaos de mí. Y luego dice, ¿pero por qué? Porque no hiciste lo que te dije. Porque viste al enfermo y no lo visitaste. Al presto y no hiciste esto. Al que tenía y no hiciste nada. ¿Qué hiciste? La vida nueva indica no solamente dejar el pecado, significa hacer lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra. Tener misericordia para con ellos y darle a aquellos que lo necesitan. Y si nosotros no hacemos eso, no hemos resucitado, hermanos. Muchos de nosotros vivimos un cristianismo realmente muy light. Un cristianismo que solamente habla de reunirnos un día a la semana o 2 o 3 días y que no muestra un cambio en nuestras vidas. Que no muestra un cambio con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con aquellos. Vivimos una vida de rencor, una vida de celos, una vida de envidia, una vida de avaricia, una vida de querer más y más y más y más en la vida, una vida de vanagloria, una vida de presumir las cosas cuando no sabemos que somos nada. Porque si alguno vino a Cristo, hermanos, debe menguar su vida y debe crecer Cristo en ellos. Y si Cristo no vive en nosotros, y si no hemos resucitado con Cristo, una nueva criatura, no hemos obedecido al Evangelio, hermanos. Si somos los mismos de antes, este no es el Evangelio del cual predicaron los apóstoles. Era un evangelio de cambio, un evangelio que les decía a todos, huid de esta perversa ¿qué? Generación. Era un evangelio que los llamaba a vivir en santificación. Un evangelio que los hacía distintos a la gente del mundo. Si tu evangelio te hace igual a los del mundo, déjame decirte que ese no es el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Cristo, lo primero que hacía era que marcaba la diferencia entre aquellos que repetían las palabras del Señor en el Getsemaní. Vosotros no sois de este mundo. Cuando oraba decía, es que no somos de este mundo. El mundo los va a aborrecer. ¿Y por qué los va a aborrecer? Hermano, si tú no tienes ningún problema en el trabajo, ningún problema en la empresa, ningún problema en la escuela, ningún problema con los vecinos, déjame decirte algo anda mal. ¿A qué evangelio obedeciste? Y si no has cambiado, ese no es el evangelio de Jesús. Porque el único evangelio nos manda a santificarnos. En palabras de Pablo en Romanos capítulo 7 dice, así como vuestros miembros servían a la inmundicia, así ahora ponlos al servicio de Dios para santificación. ¿Y cuál es la diferencia? Como resultado, como fruto, la vida ¿qué? Eterna. Porque si nos santificamos, por ende nos consagramos. Y si nos consagramos, por ende tendremos glorificación. De tal manera que Pablo, hermanos, antes de morir dice, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Por lo demás, fíjate Pablo lo que tiene en mente más. Lo tiene claro ya. Pablo dice, para mí el morir es ¿qué? ¿Y el vivir es qué? Él lo tiene tan claro el evangelio porque dice, yo me hice a esto. Yo de esto vivo. Yo a esto me he entregado, hermanos. Al único evangelio. Y Pablo está preocupado que en Galacia diga, porque muchos dicen que hay otro evangelio, dice Pablo. Y Pablo se pone triste, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sabes cuántas personas siguen pecando y dicen, no hay problema pecar? Y dice Pablo, no. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En ninguna qué? Pablo es muy claro. Pero ¿cuántos no enseñan, hermanos? No importa cómo vivas. No importa el tipo de vida que vivas. La gracia de Dios va a cubrir tu vida. ¿No es así, hermano? Pablo es claro. Dice ahí, para seguir un evangelio diferente.
¿Sabes qué error cometemos nosotros con esta próxima generación? Pensamos nosotros, porque vivimos en Estados Unidos, que todo se arregla con dinero. ¿Sabes qué hicieron? Cuando pensaban en la próxima generación, decían, vamos a ponerles un gimnasio a los muchachos y los vamos a preservar en el Evangelio. Vamos a sacarlos fuera y los vamos a preservar. Vamos a comprarles esto y lo otro. Compremos de Biblias a todos, a cada uno. ¿Sabes qué fue lo que no hicimos? Enseñarles el Evangelio puro. Y tenemos formados la iglesia del Señor, que tiene dentro de ellos varios evangelios en su pensamiento. Y no tienen precisión en cuanto a lo que es un evangelio. Y Pablo está preocupado por Galacia. No solamente una iglesia, son varias. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban. Claro, si la persona que predica el evangelio, hermanos, está siendo sometida al pecado y no le conviene que le saquen a la luz sus cosas, ciertamente va a cambiar el evangelio. Si todos tenemos un talón de Aquiles y nos afecta porque tenemos un conflicto de intereses, ciertamente vamos a cambiar el evangelio. Y por eso Pablo explica, dice, no, si aún yo lo hago, dice Pablo. Porque Pablo puede ver eso. Dice Pablo, aún siendo yo heraldo, no sea que venga a ser también eliminado. ¿Qué está haciendo Pablo? Yo también puedo caer en eso. Ricardo puede caer en eso, me dice Pablo. Cuidado, Ricardo, no cambies el evangelio, porque lo único que tenemos es el evangelio. Y si cambiamos el evangelio, dice ahí, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren decir la santidad, eso es fanatismo. Eso es mucho, te estás exagerando, dicen ellos. Eso es fanatismo. ¿Y qué diría el Espíritu Santo en Apocalipsis? El que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo más todavía. Es el mismo Señor que está aconsejando. Si no te vas a entregar totalmente, pues hazte más inmundo. ¿Para qué le estás haciendo al cuento? Fíjate, son las palabras del Señor. Sea inmundo más todavía, dice, que quieren pervertir el evangelio, dice, mas si aún nosotros, y a veces yo me he puesto a pensar en esto, aquellos que hemos obedecido al evangelio y que hemos caminado ya años con el Señor, algunos de ustedes tal vez décadas, hermanos, ¿no te has puesto a pensar que lo único que tenemos es el evangelio? ¿No te has puesto a pensar que es la única arma, la única herramienta para que alguien se convierta? Dice Pablo, porque el evangelio es poder, hermanos. Nuestros jóvenes necesitan el evangelio. No necesitan nada más. No necesitan una Biblia nueva, ni una tableta nueva, hermanos, ni una computadora nueva. Lo que necesitan es el evangelio, hermanos. No necesitan solamente ser formados en una universidad. Lo que necesitan es el evangelio. Y lo único que tenemos como iglesia es el evangelio. Y si la iglesia de Cristo nos pierde el único evangelio, ¿qué tenemos? Y me he puesto a pensar, ¿de qué sirvieron tantos años de predicar el evangelio, hermanos? Para luego convertirlo, pervertirlo y transformarlo. Y dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Fíjate, escucha lo que te voy a decir, que está conectado a la próxima, ¿ok? ¿Se puede ser salvo fuera de la iglesia del Señor? Fíjate lo que está diciendo Pablo. Si yo enseño un evangelio distinto que este, hermanos, son palabras del apóstol, ¿ok? Sea anatema. Si yo, y anatema es maldito. O sea que si yo hago algo distinto a esto, hermanos, yo soy maldito. Lo está diciendo Pablo. ¿Sabes qué está diciendo? Está dando un ultimátum. No se pueden cambiar las cosas. Te tienes que mantener así. Como le dijo el Señor, ¿te conoces a Josué? No te apartes ni a diestra ni qué. Tú mantente así, hermanos. Por muy anticuado que se escuche el evangelio y por muy aburrido que se le haga a la gente los servicios del Señor, nos tenemos que mantener así. Porque es lo único que tenemos. Y el día que perdamos el evangelio, hermanos, nosotros somos anatema. Y déjame decirte algo, hermanos, no hemos recorrido tantos años
para ser anatemas. No nos hemos echado en contra a tanta gente para hacernos anatemas. Y no hemos perdido amistades familiares para hacernos anatemas. Si lo pones en una balanza, hermanos, vale la pena. Porque aún a Juan el Bautista lo degollaron, y aún a Jesucristo lo crucificaron. ¿Qué más puedo hacer yo si no me mantengo en la unicidad del Evangelio? Y la invitación que te hacemos esta hermosa mañana es simple. Hoy puedes obedecer al Evangelio. ¿Sabes qué dice Pablo estando en la cárcel? Todo azotado el pobre, todo golpeado el pobre. El pobre Pablo le fue como le fue en feria al pobre Pablo, hermanos. Y dice, y todo lo hago por amor al Evangelio. Que el fuego que se ha apagado en ti, hermano, hermana, se ha encendido por el Espíritu del Señor. Que la cobardía que has tenido para hablar de su palabra sea puesta por el Espíritu del Santísimo. Y sal de este edificio, hermanos, queriendo transformar al mundo con el Evangelio, que tiene poder. Tiene poder, hermanos. ¿Y sabes cómo te lo digo? Ve al hermano. Alguien se lo predicó y ve, anciano con su bastón, habla todavía de un lugar santo en el cual oiremos palabra de Dios. El Evangelio tiene poder. Yo 21 años obedecí al Evangelio, hermanos, tengo 45. Si Dios me da vida todavía falta. ¿Hay que ser qué? Vámonos despacio, pero vámonos derecho. Porque el Evangelio tiene poder. Y si el Evangelio me salvó a mí, te puede salvar a ti. Y puede salvar a muchos más. Le decía yo a los hermanos hace 2 miércoles que en esta Biblia que utilizo por ya desde el tiempo en que he sido bautizado, hice una oración. Está escrita en la primera hoja. Y en mi madurez espiritual pedía por todos mis familiares en la carne para que vinieran a Jesús. Porque duele que se conviertan muchos que no son los que más amamos, decimos nosotros, en nuestra inmadurez espiritual. Ya hace un mes se bautizó una sobrina mía, después de 25 años. Tú tienes que ser paciente, hermanos. Dios a su tiempo va a dar su fruto. Tú siémbrale. Dios, desconocemos los caminos del Señor a veces, hermanos, en la manera en cómo llega la gente. Pero si tú dejas el camino y el Evangelio puro, ¿dónde estarán? Dice Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien fuese enviado? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Qué, hermanos? Es lo único que tenemos como iglesia, pero si lo pervertimos y lo cambiamos, dice la Escritura, entonces seamos anatemas. Y yo no quiero escuchar esa palabra anatema o malditos. Quiero escuchar esa palabra que dice, venid. ¿Benditos qué? De mi Padre. Qué hermoso el cielo ha de ser. Como aquel himno que dice, qué hermoso el cielo ha de ser. Existe un bello lugar lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Quiero ver un bello lugar lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Solamente Jesús. Solamente su mensaje es simple. Pero el cielo es un bello ¿qué? Lugar. Y déjame decirte, para acabar, no todos los que estamos aquí vamos a ir. No todos vamos a ir. Pero tú, hoy en día, puedes cambiar el destino. Tomar a Jesús y empezar a caminar con Él. No te voy a decir que va a estar todo bien. Va a tener problemas. Pero te quiero invitar. Si crees, bien puedes, dijo aquel rey. Por poco, dice, por poco me persuades, dice, por poco. Dice,
no solamente por poco a ti, sino todos aquellos que han escuchado, hermanos. Tal vez no se convierta toda tu familia, pero con que se convierta uno, te darás cuenta que vale la pena el único evangelio de salvación. Pónganos bien, cantemos este himno de invitación. En cuanto como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Sea enseñado, o exhortado, sea presidiendo, o repartiendo, siempre amamos unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor.